Los números enteros. Ahora, los números enteros están formados por los números naturales, sus opuestos negativos y el número 0. Ahora, en cuanto a su representación, utilizamos el símbolo Z, y acá podemos observar que en este grupo de números tenemos incluido el número 0 y tenemos de manera consecutiva los números positivos hacia la derecha y números negativos hacia la izquierda. Los 3 puntos indican que hay una continuidad en el caso de la sucesión de estos números, tanto a la derecha como una sucesión de los números hacia la izquierda. Ahora, observamos entonces que los números hacia la derecha, del 1 al infinito de los números enteros, corresponden a enteros positivos, y esos enteros positivos son números naturales. Luego tenemos que los números enteros están conformados e incluyen el número 0. Posteriormente tenemos entonces hacia la izquierda los enteros negativos. Ahora, el conjunto, en cuanto a la representación de los números enteros en su conjunto, podemos representarlo de la forma siguiente. Tenemos entonces estos 3 puntos que nos indican que hay una sucesión de números hacia la izquierda negativos. Tenemos el número 0 que divide a la parte negativa de los números positivos. Y tenemos posterior a la izquierda del 0, tenemos los números posteriores que son positivos y que son consecutivos. Ahora, podemos entonces reescribir la representación de los números enteros de la forma siguiente. Los números enteros es igual al conjunto de los números x pertenecientes a los números enteros, tal que vendrían desde menos el infinito, que representa los números negativos, menor igual a x. Luego vendría menor igual a más el infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que los números enteros entonces son aquellos números que vendrían desde menos el infinito a más el infinito y que cumplen con la característica de ser números enteros. Ahora, tenemos entonces acá la recta. Esta recta nos permite identificar los números enteros. En tal sentido tenemos entonces una prolongación hasta menos el infinito de los números negativos, que son parte de los números enteros. Luego tenemos la división de dicha recta con el número 0, que nos indica que hay una simetría en cada uno de estos números. Observamos entonces que los números positivos tienen su simétrico negativo, o mejor dicho, opuesto en relación a los números negativos. Ahora, podemos observar acá, por lo menos, el número 2 tiene su opuesto. En el caso de el 2 es un número positivo y tiene su opuesto en los números negativos. Luego tenemos el número 5. Si comparamos entonces tenemos que el 5 tiene su simétrico, en este caso su simétrico en cuanto a su valor, pero tiene su opuesto en el lado de los números negativos. Por lo tanto, quiere decir que los números positivos, en el caso de los números enteros, tienen su opuesto en los números negativos. Ahora vamos a estudiar lo relacionado con el valor absoluto de un número entero. El valor absoluto de un número entero, cualquiera, es el mismo número, pero con signo positivo, es decir, es el valor numérico sin tener en cuenta su signo, ya sea positivo o negativo. Ahora, en su forma simbólica tenemos que el valor absoluto, en este caso lo representamos con 2 barras, siendo x cualquier número, va a tomar 3 valores, dependiendo del signo que tenga dicho número. En el caso de x sea positivo, si x es positivo. En el caso de 0, si x es 0, y va a ser negativo x si x es negativo. Ahora, podemos ver esto a través de ejemplos sencillos. Acá tenemos los siguientes ejemplos, nos dicen hallar el valor absoluto de los siguientes números.
En este caso tenemos, este primer ejemplo, tenemos el valor absoluto, en este caso de 9, es igual a 9. Recordemos que en la vida diaria tenemos valores absolutos y valores relativos. El valor absoluto quiere decir que es el valor sin tener una relación de dicho número. Es decir, tomamos únicamente el número puro. Otro ejemplo pudiese ser en el caso del valor absoluto de 0, que es igual a 0. Luego tenemos el valor absoluto de un número negativo, en este caso menos 7, el valor absoluto de menos 7 es igual a 7, tal que estamos tomando su valor positivo o su valor absoluto en este caso. Luego tenemos acá una diferencia, el valor absoluto de una diferencia, en este caso tenemos 10 menos 6 es igual a 4. Ahora, el valor absoluto de 4, que es un número positivo, obtenemos un número positivo, en este caso es 4. Luego tenemos otro ejemplo. Sabemos que debemos restar, en este caso tenemos el valor absoluto de 8 menos 13. Sabemos que obtenemos como resultado menos 5. Ahora, el valor absoluto de menos 5 es igual a 5, un número positivo. Ahora, vamos a ver según la representación geométrica. Si tenemos acá una recta, en este caso una prolongación de números positivos y una prolongación de números negativos, y tenemos en el caso de la distancia entre 0 y 5, vemos que el valor absoluto, en este caso del número 5, es igual a 5. Ahora, si tomamos otra referencia y otra longitud, en este caso, que vaya desde 0 a menos 4, sabemos entonces que el módulo o el valor absoluto, en este caso de menos 4, es igual a 4. Debemos entender que el valor absoluto de un número es la relación que tiene dicho número de manera pura. Y si tomamos un número negativo, en este caso decimos menos 4 nos indica que sería un número ubicado a la izquierda y en tal sentido representa un valor relativo de dicho número. Ahora tenemos las operaciones con el conjunto de los números enteros. Tenemos entonces la adición con números enteros y tenemos el primer caso, que es la adición de dos números de igual signo. Y tenemos entonces tenemos el caso A, que nos dice dos enteros positivos. Vemos entonces, ahora sumaremos 5 más 3. Ahora, lo primero que vamos a hacer es una representación de cada uno de estos números. Construimos entonces una recta que nos permita, según una escala, nos permite identificar cada uno de los números y vamos entonces a ubicar sus longitudes. En el caso nos dicen que debemos sumar 5 más 3. Obtenemos entonces la longitud desde 0 hasta 5. Ahora debemos sumarle 3. En este caso debemos entonces 5, que es el primer número que vamos a sumar, más, en este caso debemos aumentarlo en 3 unidades, sería 1, 2 y 3. Si lo aumentamos en 3 unidades, entonces podemos contar que inicialmente teníamos 5, una longitud de 5, debemos incrementarla en una longitud de 3, 1, 2, 3, y obtenemos entonces como resultado 8, dado que es la distancia que tenemos entonces desde la sumatoria realizada hasta el 0, o contamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de esta forma entonces hemos podido hallar la suma de 5, un valor positivo, más 3, otro valor positivo, y obtenemos otro valor positivo superior a cada uno de los números. Ahora tenemos la suma, en este caso, de dos enteros negativos. Sumaremos en este caso menos 6 más menos 4. Ahora vamos a hacer una representación gráfica entonces de esta suma. Tenemos entonces que, dado que son negativos, vamos a hacer su proyección hacia los números negativos. Entonces serían de 0 hacia la derecha de cada uno de estos valores negativos. Tenemos entonces que ubicar primeramente
la longitud, en este caso, del número 6. Sería entonces, como es negativo, debemos ubicarlo hacia la izquierda. Contamos entonces 6 espacios, desde el 0 hasta menos 6. Posteriormente debemos sumar, tenemos acá menos 6, debemos ahora sumar una longitud de menos 4 hacia la izquierda. Contamos entonces 1, 2, 3 y 4. Ubicamos entonces 4 espacios negativos hacia la izquierda. Ahora, tenemos entonces ahora que sumar menos 6 menos 4, que es igual que contemos los espacios que tenemos. En este caso serían desde el 0 hasta la resultante obtenida de este caso de incrementar menos 6 con menos 4. Contamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tenemos entonces acá que la sumatoria de menos 6 más menos 4 es igual a menos 10. Ahora tenemos el caso de la adición de dos enteros de distinto signo. Tenemos entonces A, un entero positivo de mayor valor absoluto que el de un entero negativo. En este caso sumaremos 8 más menos 5. Ahora vamos entonces a hacer la representación gráfica de esta suma. Tenemos inicialmente que ubicar la longitud del primer número, que en este caso es 8. Sumamos entonces 8, que iría desde 0 hasta 8. Luego nos indican que debemos sumar un número opuesto, en este caso sería el número 5. Vamos entonces a contar 5 espacios hacia la izquierda con respecto al 8. Sería entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Luego tenemos que si la longitud inicialmente era de 8 y restamos, en este caso contamos 5 espacios a la izquierda, tenemos entonces que nos da en 3. Quiere decir que esto hemos corrido los números hacia la izquierda 5 espacios. Ahora la resultante tenemos entonces que es igual a 3, donde 3 es la longitud desde el 0 hasta 3. Recordemos entonces que hicimos lo siguiente. Inicialmente contamos 8 espacios, una longitud de 8, desde el 0 a los números positivos. Ubicamos acá 8, luego vamos a disminuir 5 espacios, que es igual a contar 5 espacios a la izquierda. Serían 1, 2, 3, 4 y 5. Luego la diferencia, en este caso, de 8 menos 5 es igual a 3. Y de esta forma entonces hemos podido hallar la suma de dichos números. Luego tenemos otra situación, cuando vamos a hacer la adición de un entero negativo de mayor valor absoluto que el de un entero positivo. En este caso sumaremos menos 10 más 6. Ahora vamos a hacer entonces la representación gráfica de dicha operación. Tenemos entonces acá, inicialmente nos dicen que el número 10 es negativo, por lo tanto entonces debemos hallar la longitud, en este caso desde 0 hasta menos 10. Sabemos entonces esto que es menos 10. Y posteriormente vamos a contar, en este caso que nos indica el más, nos indica que debemos contar 6 espacios hacia la derecha. Y comenzamos entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y allí donde contemos vamos entonces a hacer la prolongación de los 6 espacios que hemos corrido hacia la derecha. Tenemos entonces 6. Ahora, observamos que nos hemos ubicado en el número menos 4. Quiere decir que si sumamos, en este caso, menos 10 más 6, obtenemos resultado menos 4. Ahora vamos a ver la sustracción. La sustracción es la operación inversa de la adición. Ahora, la diferencia m menos s es igual a la suma de m con el opuesto de s. Es decir, m menos s es igual a m más
menos S, donde menos S es el opuesto de S. Vamos a verlo a través de un ejemplo sencillo. En este caso vamos a hallar la resta de forma gráfica de los siguientes números enteros. Y debemos entonces restar 8 menos 3. Vamos entonces a hacer su representación gráfica. Tenemos entonces acá la siguiente línea. Ahora vamos a proceder a ubicar el número 8. En este caso observamos que 8 debemos ubicarlo hacia la derecha de los números positivos. Sabemos entonces que m es igual a 8. Ahora, luego vamos a ubicar el número menos 3, que es igual que ubiquemos 3 espacios. Vamos a correr 3 espacios hacia la izquierda con respecto a m. Serían 1, 2, 3. Y entonces ubicamos acá 5, donde s, en este caso, el número que se va a restar es igual a 3. Ahora, podemos observar que nos hemos ubicado en el valor de 5. Por lo tanto, la diferencia, que la hemos llamado en este caso d, es igual a 5. Es igual a 5, donde 5 es la longitud desde 0 hasta 5 con respecto a los números positivos. Observemos entonces que inicialmente hicimos fue ubicar m, que es el número que vamos a restar. Ubicamos menos 3, que es el número que vamos a restar, y obtuvimos como diferencia de esos dos números 5. Ahora, observemos que d lo hemos definido como la diferencia del número m menos 3. Ahora, recordemos que d podemos representarlo como m más el opuesto de S, más la sumatoria más el opuesto de eso. Ahora, observemos que 5 es igual a 8 menos 3 y lo hemos apreciado a través de la representación gráfica. Es igual, si lo reescribimos, podemos decir que 5 es igual a 8 más el opuesto de 3, que en este caso sería menos 3. Y obtenemos que, en definitiva, si restamos 8 menos 3 es igual a 8 más el opuesto de 3, que en este caso obtenemos como resultado 5. Ahora vamos a ver la multiplicación con números enteros. Ahora nos dice, para multiplicar números enteros vamos a seguir la siguiente regla. Ahora, sean a y b pertenecientes a los enteros positivos, es decir, números enteros positivos. Ahora, tenemos el primer caso, el caso número 1. Vamos a la multiplicación de dos enteros positivos, en este caso a y b. Tenemos que, si multiplicamos un entero positivo por otro entero positivo, obtenemos como resultado un entero positivo. Luego tenemos el caso número 2, que nos dice multiplicación de un entero negativo por un entero positivo. Y lo vemos entonces acá. Menos a multiplicado por b es igual a menos el producto de la asociación del producto de a por b. Observémoslo acá. Tenemos entonces un entero negativo por un entero positivo es igual a un entero negativo. Luego tenemos el caso número 3, que nos dice multiplicación de un entero negativo por un entero negativo. Y lo apreciamos acá. Tenemos entonces menos a multiplicado por menos b es igual a a por b. Ahora, tenemos entonces, si lo esquematizamos, tenemos entonces que un entero negativo por un entero negativo es igual a un entero positivo. Ahora vamos a ver las reglas de los signos para los números enteros. Ahora vamos a comenzar entonces con regla para la multiplicación de los signos. Y tenemos que, si multiplicamos un número positivo,
Es decir, más por más obtenemos como resultado más. Luego, si multiplicamos más por menos, obtenemos como resultado menos. Ahora, si multiplicamos menos por más, obtenemos como resultado menos. Y si multiplicamos menos por menos, obtenemos como resultado un más. Ahora, en cuanto a la regla para la división de los signos, tenemos que, si dividimos, en este caso, un número positivo entre un número positivo, vamos a obtener como resultado un valor positivo. Ahora, si dividimos un número positivo entre un número negativo, obtenemos como resultado un número negativo. Luego tenemos que si dividimos un número negativo entre un número negativo, obtenemos como resultado un número positivo. Y si dividimos un número negativo entre un número positivo, obtenemos como resultado un número negativo. Ahora vamos a ver los casos notables de la división con números enteros. Y tenemos el primer caso, el caso número 1, cuando el dividendo es igual a 0. Ahora, el número 0 dividido por cualquier entero no nulo es igual a 0. Y lo vemos entonces acá de la forma siguiente. Si dividimos un número, en este caso el 0, dividido en un número a, siempre vamos a obtener como resultado 0, siempre y cuando a sea diferente de 0. Luego tenemos el caso número 2, cuando el divisor es igual a 0. Y tenemos entonces el cociente de dividir un número entero diferente de 0 entre 0 no está definido. Y lo vemos entonces a través de la siguiente relación. Si tomamos un número cualquiera, en este caso diferente de 0, a, y lo dividimos entre 0, dicha división no está definida para este tipo de número. Luego, siempre y cuando a sea diferente de 0. Si a es igual a 0, tendríamos que dividir 0 entre 0, que también es otra indeterminación, y no podemos trabajarla dentro del conjunto de los números enteros. Luego tenemos el caso número 3, cuando el dividendo y el divisor son iguales a 0. Tenemos entonces lo siguiente. El cociente de dividir un dividendo igual a 0 y un divisor igual a 0 no está definida en números enteros. Tenemos entonces si dividimos 0 entre 0, dicha división no está definida. Ahora, hagamos un repaso. Tenemos entonces el caso número 1, cuando dividimos, en este caso 0, entre un número entero, obtenemos como resultado 0, siempre y cuando a sea diferente de 0. Luego, en el caso número 2, si dividimos un número que es diferente de 0, en este caso a, entre el 0, dicha división está definida para los números enteros. Luego tenemos el caso número 3, que si dividimos 0 dividido entre 0, dicha división no está definida. Ahora, no está definida en los enteros. Ahora vamos a estudiar lo relacionado con la división inexacta o entera. Tenemos entonces que, dado dos enteros, en este caso a y b, con b diferente de 0, se llama cociente entero de a entre b a un número entero c tal que podemos representarlo de la forma siguiente. Tenemos entonces que a es igual al dividendo, lo podemos expresar que es igual a b, que es el divisor, y c, que es el cociente, más r,
que es el resto o residuo. Ahora, con la condición de que en este caso el residuo esté contenido en el intervalo entre 0 menor o igual a r menor o igual al módulo de b. Ahora, si dividimos esta expresión por b, donde b es nuestro divisor, obtenemos como resultado lo siguiente. Es decir, a dividido entre b es igual a c, que corresponde al cociente, más r, que representa el resto residuo, y b, que corresponde a nuestro divisor. Tenemos entonces que a es el dividendo, b representa el divisor, c corresponde a nuestro cociente y r representa el residuo o resto de nuestra división. Ahora, tenemos entonces que estudiar esta situación de división por caso. Tenemos entonces el primer caso. Si sabemos si en este caso el residuo es igual a 0, entonces a lo podemos expresar como b por c, recordando que b es nuestro divisor y c es nuestro cociente. Y por lo tanto la división de a entre b es una división exacta. Luego tenemos el caso número 2. Si el resto o residuo es diferente de 0. Entonces, la división de a entre b es una división inexacta. Y lo vemos entonces a través del siguiente ejemplo. Si vamos a dividir, en este caso, 26 dividido entre menos 4, obtenemos como cociente menos 6 y como residuo 2. Ahora, nuestro dividendo puede ser entonces expresado como, en este caso 26 es igual al producto, en este caso del divisor, por el cociente más el residuo. Tal como lo apreciamos acá, sería menos 4 por menos 6 es igual a 24 positivo. Y 24 le sumamos 2, obtenemos como resultado 26. Ahora bien, de nuestra división identifiqué nuestro dividendo es igual a 26, nuestro divisor es igual a menos 4, nuestro cociente es igual a menos 6 y nuestro resto es igual a 2. Por lo tanto, podemos decir que esta división, en este caso, que obtenemos un resto diferente de 0, en este caso, el diferente de 0, podemos decir que esta división es inexacta. Ahora vamos a estudiar lo relacionado a la potenciación de números enteros con exponentes naturales. Tenemos entonces que si b es un número entero y n un número natural, con la condición de que b y n no sean cero simultáneamente, se define la enésima potencia de b y se escribe b elevado a la n. Ahora, podemos entonces representarlo, en este caso la potencia, de la forma siguiente. Tenemos entonces que b representa nuestra base, n representa nuestro exponente, y observamos que eso es igual, o podemos reescribirlo como el producto de las bases tantas veces como exponente tengamos. Ahora tenemos que observar que la cantidad de veces en las cuales multiplicamos la base depende de n, que son los factores, en este caso exponenciales, que tenga dicha potencia. Ahora, el número b se llama base de la potencia. El número n se llama exponente de la potencia. Y el número b, en este caso el conjunto de b elevado a la n, se llama la enésima potencia de b. Ahora vamos a ver lo relacionado con potencia de base positiva. Y tenemos, si la base es positiva, la potencia es positiva, bien sea que el exponente sea par o impar. Y vamos a verlo entonces con algunos ejemplos. Tenemos que si
tenemos la base, que en este caso es 3, elevamos dicha base a 4, que representa nuestro exponente, debemos entonces multiplicar tantas veces como nos lo indique nuestro exponente dicha base, en este caso 4, tenemos entonces 1, 2, 3 y 4. Ahora, si hacemos la multiplicación de 3 por 3 es igual a 9, por 3, 27, por 3, 81, obtenemos entonces como resultado un número positivo. Observemos que nuestra base es positiva y nuestro exponente es positivo. Ahora, tenemos otro ejemplo. 5 elevado a la 5. Observamos que 5 corresponde a nuestra base. El 5 más pequeño representa nuestro exponente. Por lo tanto, entonces podemos reescribir esto en factores multiplicativos de la forma siguiente. 5 que representa la base y la vamos a multiplicar por tanto 5 como tengamos en el exponente. En este caso 5, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, si multiplicamos 5 por 5, 25, por 5, por 5, por 5, obtenemos como resultado 3125 y es positivo. De igual forma observamos que tenemos una base positiva y un exponente positivo, obtenemos entonces un número positivo. Ahora vamos a hacer un estudio con respecto a las potencias de base negativa. Tenemos, si la base es negativa y el exponente es par, la potencia es positiva. Luego tenemos, si la base es negativa y el exponente es impar, la potencia es negativa. Vamos entonces a ver esto a través de ejemplos sencillos. Tenemos entonces los siguientes ejemplos. En nuestro primer ejemplo tenemos menos 2 elevado a la 6. Observamos que nuestra base en este caso es negativa y nuestro exponente es 6, que es un número positivo. Por lo tanto nos indican que si la base es negativa y el exponente en este caso es impar, la potencia es negativa. Pero si en el caso que estudiamos este ejemplo, si la base es negativa, que en este caso es menos 2, y el exponente es par, observamos que el exponente es par, dado que 6 dividido entre 2 es igual a 3, observamos entonces el exponente es par, entonces obtenemos como resultado la potencia es positiva. Y lo vemos entonces acá. Si multiplicamos en este caso la base menos 2, tantas veces lo tengamos en el exponente, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, multiplicando, obtenemos como resultado el número 64, que es un número positivo. De igual forma, podemos hacerlo a través de la multiplicación de signos. Si observamos acá, menos por menos obtenemos el valor de más, luego más por menos obtenemos menos, menos por menos obtenemos más, menos, más, y menos por menos obtenemos menos, y menos por menos obtenemos el signo más. Luego tenemos otro ejemplo, donde tenemos que elevar menos 2, que es nuestra base, elevado a la 5. Observamos entonces que se trata del caso, si la base es negativa, que en este caso es menos 2, y el exponente es impar, el número 5 es número impar, la potencia es negativa. Entonces, tenemos entonces menos 2 elevado a la 5 es igual que digamos multiplicar la base tantas veces nos lo indique el exponente. En este caso serían 1, 2, 3, 4 y 5. Y obtenemos como resultado un número negativo. En este caso es menos 32, que es un número negativo. Estas reglas son importantes tenerlas en consideración al momento de realizar operaciones con potencias. Luego tenemos ecuaciones en el conjunto de los números enteros. Tenemos el primer caso. Tenemos ecuaciones de la forma x más a es igual a b, con a y b números enteros. Ahora,
En este ejercicio en este primer ejercicio vamos a hallar la solución de la ecuación. Recordemos que hallar la solución de una ecuación de primer grado, en este caso, consiste en hallar u obtener el valor de x que satisfaga la siguiente igualdad. En este caso vamos a proceder de la forma siguiente. Vamos primeramente a eliminar los términos independientes. Observamos que tenemos acá, en este caso, 3x menos 14 igual a x más 6. Vamos entonces a eliminar el término independiente menos 14, por lo tanto vamos a sumar a ambos lados de la igualdad más 14. Observamos entonces acá 3x menos 14 más 14 es igual a lo que teníamos inicialmente, que es x más 6 incrementado en 14. Operando tenemos entonces que menos 14 más 14 es igual a 0. Y nos queda la forma siguiente. Nos queda entonces 3x es igual, y sumamos acá 6 más 14 es igual a 20. Ahora, observamos entonces acá que tenemos la variable desconocida, en este caso nuestra incógnita, x multiplicada por 3 y acá multiplicada por 1. Entonces vamos a hacer y vamos a obtener una sola incógnita en un lado de la igualdad. Y procedemos de la forma siguiente. En este caso observamos que si restamos x a ambos lados de la igualdad, nos queda 3x menos x es igual a x que teníamos en el lado derecho de la igualdad menos x más 20. Ahora, operando tenemos entonces que si restamos 3x menos x, obtenemos como resultado 2x. Y si restamos acá x menos x es igual a 0. Más 20, que sería nuestro término independiente. Obtenemos entonces lo siguiente. 2x es igual a 20. Ahora, debemos entonces observar que nuestra incógnita, en este caso, está multiplicada por un número, en este caso el número 2. Por lo tanto, podemos entonces dividir ambos lados de la igualdad por 2 para poder eliminar este 2 de nuestra incógnita desconocida. Dividiendo entonces tenemos que 2x dividido entre 2 es igual a 20 dividido entre 2. Operando tenemos entonces que x es igual a 10. Y de esta forma entonces hemos hallado la resolución de nuestra ecuación de primer grado. Luego tenemos el caso número 2, que nos dice: ecuaciones de la forma a multiplicado por x es igual a b, con a y b números enteros. Ahora, vamos entonces a realizar el siguiente ejercicio número 2, que nos dice resolver la siguiente ecuación. Recordemos que resolver la ecuación significa hallar el valor de x que satisface ambos lados de la igualdad. Ahora tenemos entonces que 8x igual a 48. Observamos que el número 8 está multiplicando nuestra variable incógnita. Por lo tanto, podemos entonces dividir ambos lados de la igualdad por 8. Dividiendo, entonces nos queda 8x dividido entre 8 es igual a 48 dividido entre 8. Operando tenemos entonces que 8 dividido entre 8 igual a 1, por lo tanto nos queda x. Y acá dividimos 8 entre 8, entonces obtenemos como resultado que x es igual a 6. Ahora, ¿qué significa esto? Que hemos hallado el valor de x que satisface dicha relación, dicha ecuación o dicha relación matemática. Ahora, si nosotros sustituimos en este caso el valor de x igual a 6 en nuestra ecuación original, tenemos entonces lo siguiente. Sabemos que 8x igual a 48. Ahora, si sustituimos x igual a 6 en nuestra ecuación, obtenemos que 8 por 6 es igual a 48 en el caso del lado izquierdo de nuestra igualdad, y es igual a 48 en el lado derecho de la igualdad. Tal que se cumple entonces que en el lado izquierdo de nuestra ecuación obtuvimos como resultado el número 48 y en el lado derecho de nuestra ecuación obtuvimos de igual forma como resultado 48. Por lo tanto, la resolución de primer grado está correcta.
Espero que te haya sido de utilidad este video. Si te gustó, no olvides darle un like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para notificación. Déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o inquietud. También te recomendamos los siguientes videos para que refuerces tus aprendizajes. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.